Buenas noches. El Real Zaragoza firmó ayer un acuerdo con Hacienda que garantiza su supervivencia, permite la viabilidad del club y alivia su tesorería. Analizaremos con nuestros invitados este acuerdo y hablaremos además de Luis Bárcenas. Podría salir de la cárcel si paga una fianza de 200.000 euros. Mientras la abogacía del Estado pide para él 60 años por el caso Gürtel. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Pedro Navarro, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Sergio Cazorro de Podemos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Y Florencio García Madrigal, diputado del PSOE. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando, como decíamos, del Real Zaragoza, de su situación y de ese acuerdo con Hacienda al que llegaron ayer. Es un acuerdo que garantiza su supervivencia, por lo menos de momento, en los próximos años. El presidente del club, Cristian Lapetra, lo valora positivamente, aunque sí que reconoce que no es el acuerdo al que ellos hubiesen querido llegar, que no es el mejor acuerdo posible. ¿Qué os parece este pacto que finalmente han podido llegar? ¿Garantiza realmente ese alivio? Bueno, esa supervivencia para el club, ¿le alivia esa tesorería? Pedro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es una excelente noticia porque evidentemente el Zaragoza tiene una importancia social, cultural y económicamente en la ciudad que es innegable y que yo creo que nos había llevado todos, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial de Zaragoza, todas las instituciones, directa o no, directamente o no implicadas con la supervivencia del Real Zaragoza, a echar una mano, a poner nuestro granito de arena. Estamos prácticamente todos de acuerdo en esto. Había habido un consenso mayoritario de los que gobiernan y de los que no gobernamos en echar una mano al Real Zaragoza. Yo creo que pues es una muy buena noticia que Hacienda. Me hacía un poco de gracia lo que ha dicho el presidente hoy, que ha dicho que no era el acuerdo que querían. No conozco a nadie que haya conseguido dar el acuerdo que quiere con Hacienda, la verdad, nunca. Pero yo creo que es fundamental. Permite, por lo tanto, la viabilidad del club en lo económico, permite la viabilidad del club en lo social y fundamentalmente también a los que seguimos al Real Zaragoza permitir también su viabilidad en lo deportivo. Por fin el equipo va a poder fichar, por fin va a haber movimientos, va a haber entradas y salidas primero evidentemente, que algunos hacen falta, y por fin vamos a poder volver a soñar otra vez con el Real Zaragoza en primera división, que es lo que yo creo que se merece la ciudad y se merece el equipo. Yo creo que hay que estar agradecido al grupo de empresarios encabezado por César Alierta, que se mojaron, y nunca mejor dicho, que se mojaron mucho con su patrimonio personal, y desde luego yo creo que es de agradecer que por fin se haya conseguido con su empuje que haya una solución para el equipo y por lo tanto una solución para una parte muy importante de la ciudad de Zaragoza. Buena noticia entonces para aficionados y para el club, por supuesto. Claro que sí, una buena noticia para el club y para los aficionados, pero me queda esa idea de que grande es el fútbol como deporte, ¿no? Y qué negocios sucios y
cuando hablamos de la situación de Real Zaragoza no podemos olvidar la situación de los 183 trabajadores y trabajadoras que están en un ERE, ¿no? Y ahora están en un proceso judicial en el que la empresa pedía su despido. Entonces, tampoco podemos olvidar de dónde viene esta situación de Real Zaragoza, ¿no? Esta situación de deuda, de una gestión, ¿no? de un empresario como Agapito Iglesias, ¿no? Que trajo la situación, ha traído esta situación al Zaragoza. También un empresario que tiene, pues eso, tiene relaciones en otros casos de corrupción, ¿no? Que notorios en la ciudad y en la comunidad autónoma. Y por tanto, cuando se está hablando de dinero público y cuando estamos hablando de que la Diputación de Zaragoza ha entregado un dinero muy importante, 1.000.000 de euros, al club, y Hacienda está negociando con él, por supuesto, pero tiene que ser con una fiscalización de la ciudadanía de lo que está ocurriendo en ese club. Y hay que exigirle una labor social e incluso pedagógica deportiva de esta entidad. Florencio. Yo creo que es buena noticia, hay que evaluar lo que tenemos y ver cuál es el evolutivo. Añadiendo razones a lo que ha dicho Pedro, sí que es verdad que es muy buen acuerdo porque hay un proyecto ya que se ha regenerado respecto de lo que era la etapa anterior. Hay un conjunto de instituciones, todas las instituciones y un conjunto de personas, de empresarios, la Fundación 2032, que se han implicado en un nuevo proyecto, y yo creo que a mí destacaría que era necesario que se llegara a un acuerdo, porque siempre hubo buena voluntad en pagar las deudas, hubo buena voluntad y buen entente con los trabajadores, y hubo una necesidad de llegar a acuerdos justos con Hacienda. Yo lo que destacaría de esta situación es que es totalmente correcta, en la medida en que, como a cualquier deudor o a cualquier ciudadano, se le habían trabado las cuentas al Real Zaragoza, se habían bloqueado con los embargos, y se llega a un acuerdo, como todo el que tiene voluntad de pagar con Hacienda, a un acuerdo correcto. En ese sentido, lógicamente, que ya se quita la trabazón de las cuentas, se deja pista libre para regularizar la situación, para pagar a los trabajadores, para poder contratar dentro de los límites de gasto nuevos jugadores aspirando a la máxima categoría, y en definitiva se llega a acuerdos con Hacienda de manera que se enjuga los créditos privilegiados que se llamaban de más de 20 millones de euros. Se pueden jugar también la otra deuda que está pendiente de vencimiento, pero lógicamente con pago de intereses a Hacienda, que somos todos, y en definitiva se abre un horizonte
positivo, lleno de justeza y de justicia, porque el Real Zaragoza y quienes lo representan pagan sus deudas, van a pagar a sus deudores y se abre un motivo de esperanza con nuevas expectativas con lo que representa el fútbol y cómo lleva la marca de Zaragoza y la ciudad de Zaragoza, digamos, por el mundo. El pacto establece unos pagos si el club está en segunda, si sube a primera. ¿Creéis que si no subiese a primera se vería en una situación más complicada? No, lo que se ha dicho realmente es que, a ver, lógicamente hay más expectativas de ingresos si se está en primera y lógicamente hay ingresos extraordinarios si la propia Hacienda ha pautado y ha tasado que de haber ingresos extraordinarios por derechos televisivos o sesiones de jugadores u otros ingresos, pues que lógicamente va a coger más parte para el pago de intereses. Siendo primera sería mejor porque habría más saneamiento económico, habría más implicación también de la hinchada y habría más proyección de Zaragoza, pero en definitiva, ya digo, es un acuerdo justo y que va a evolucionar positivamente. Pedro, y después... Evidentemente no tiene nada que ver los ingresos que recibe un club en primera división que los que reciben en segunda, fundamentalmente porque hay mayor afluencia de público a los estadios y sobre todo por los derechos televisivos, eso es obvio. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que Hacienda ha tratado al Real Zaragoza con justicia, y yo lo digo esto por dos situaciones. Todas las instituciones pedimos el mismo trato que el resto de clubes. En el pasado reciente, fundamentalmente me refiero a Osasuna, pero también me refiero al propio Real Betis Balompié o al Celta de Vigo. Se han producido casos similares y ha habido un trato muy concreto con esos clubes. Todos pedimos ese trato también para el Real Zaragoza, pero cuando me refiero a que ha habido un trato justo, y dándolo con lo que decía Florencio, me refiero a que el Real Zaragoza Hacienda la ha tratado como si fuera una empresa normal y corriente, que es lo que es, y por lo tanto, por mucho que podemos opinar de la importancia que tiene el fútbol o que tiene el deporte económica o socialmente en la sociedad española, la realidad es que al Real Zaragoza se le ha tratado como si fuera una empresa de ladrillos. Es decir, no ha habido ningún trato de favor, que es evidentemente lo que esperábamos todos, que se tratara exactamente igual que al resto de clubes, y evidentemente lo que no podemos olvidar es la importancia que tiene económica, social y culturalmente en la ciudad de Zaragoza. Lleva el nombre de la ciudad, por eso las instituciones nos hemos implicado todos. Hay una masa social importantísima detrás. Hay, como tú decías, 173 trabajadores que, por cierto, yo esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos porque nada que ver con la plantilla, son amigos míos y están encantados con la solución, evidentemente. Tienen garantizada la viabilidad de su empresa, que no es poco, y sobre todo podemos pensar que el Real Zaragoza va a seguir siendo una realidad. Más de 80 años, más de 90 años ya casi
de historia no podían ser tirados a la borda por lo que tú decías, Sergio, por una nefasta gestión de alguien que me permitiréis, no me atrevo ni a nombrar por si acaso. Mejor olvidarlo porque han sido desde luego los años más oscuros de la historia del Real Zaragoza, y mejor yo creo que también en este momento de alegría para el club y para la masa social no mezclarlo con otras cosas. Claro que sí que es una alegría para el club, y creo que todos los aficionados del Real Zaragoza estarán de acuerdo en que si se le da un dinero público a esa entidad, tiene que ser con un control, y con un control de la ciudadanía. Y aquí parece que se ha hecho un cheque en blanco, ¿no? Y este año hemos visto como, por ejemplo, la Diputación de Zaragoza ha dado un cheque en blanco a este club, y no hay ningún control sobre la ciudadanía. La ciudadanía, por supuesto, no sabe a qué va ese dinero y a qué va destinado. Y por otro lado, que decir tiene que todas las empresas no son tratadas igual por el erario público. Yo no conozco, creo que los autónomos, y ahí estamos de acuerdo, cualquier autónomo, cualquier empresario no tiene las mismas facilidades de negociación con Hacienda o con el fisco para negociar una situación de quiebra o de dificultades económicas. No se puede comparar. Bueno, si os parece que cambiemos de tema, nos alegramos por esa situación del club. Hablamos ahora de otra cuestión, nos alejamos de Aragón, nos vamos hasta Madrid. Luis Bárcenas podría salir de prisión si paga la fianza de 200.000 euros que se le ha impuesto, que se le ha proporcionado, pero además hoy hemos conocido que la Abogacía del Estado pide para él 60 años de cárcel por el caso Gürtel. Son noticias de hoy mismo. ¿Cómo las valoráis, Pedro? Pues yo lo que deseo, como yo creo todos y cada uno de los miembros del Partido Popular, es que el señor Bárcenas, como el resto de imputados en la trama Gürtel, se les juzgue cuanto antes. Yo creo que es deseable. Hay muchos casos, por desgracia, bastantes muy famosos de corrupción en el conjunto de la nación española, algunos de ellos en nuestra comunidad autónoma, y yo creo que lo que no es deseable es que las instrucciones de los sumarios duren, no voy a poner ejemplos, da igual en Aragón, que en Andalucía, que en Madrid, 6 o 8 años. Eso es algo evidentemente que es absolutamente insostenible desde el punto de vista social. Yo creo que las instituciones deberían ser más rápidas, porque lo que deseamos es, luego, nosotros somos los mayores perjudicados por los delitos que se imputan tanto al señor Bárcenas como a otros miembros de la red Gürtel, y lo que queremos es que se les juzgue cuanto antes, porque cuanto antes estén en la cárcel mejor para la sociedad española en general, que verá cómo se cumple la ley, mejor para la sociedad española en general, de nuevo, que verá cómo los que la hacen la pagan, y también evidentemente mejor para los que defendemos desde la política, y en concreto yo desde el Partido Popular, nuestra labor con honradez todos los días, porque como no puede ser de otra forma, nos vemos perjudicados por sinvergüenzas como este señor, que se las llevan y bien llevadas, como parece ser está demostrando el juez por otro lado. Por lo tanto, cuanto antes los juzguen a todos,
no solamente en este caso, los que hay en Andalucía, los que hay en nuestra comunidad autónoma, los que hay en cualquier otro sitio, mejor. Florencio. Bueno, aquí quizá no podemos decir lo que antes, en el sentido de que ha habido justeza y ha habido justicia. A ver, es el caso más voluminoso de toda la historia de la democracia y de la Audiencia Nacional, que ocupa muchos montones de legajos y de tomos. Es un caso de 20 años ligado a la trama Gürtel de financiación irregular del Partido Popular, de manera que ha afectado a toda la cúpula. Y es un caso que ha ido de tropezón en tropezón, porque hace 4 días debatíamos sobre la oportunidad de la Comisión de Servicios del juez Ruth y hubo una dimisión por lucro en el caso de Ana Mato. Entonces, en definitiva, es un caso que ha supuesto financiación irregular de un partido, que ha supuesto romper las reglas de normalidad por la financiación electoral, que ha llegado y que ha implicado a 3 extesoreros del PP, que había un vínculo personal de Rajoy con la anécdota de los SMS pidiéndole a Bárcenas que fuera fuerte, y yo creo que no hay justeza ni justicia cuando a una persona que le han contrastado las autoridades que tiene 20 millones de euros, se le pide una fianza o aval de 200.000 sin que se haya agotado los 2 años de preventivo. Creo que no está habiendo ejemplaridad en un caso de corrupción política que ha afectado al partido principal de gobierno que hay en estos momentos en España, y no basta con que el Partido Popular diga que se juzgue pronto, sino qué responsabilidades tiene que asumir el Partido Popular respecto de un tema que lleva 20 años y que supone la trama Gürtel. Luego, en definitiva, que se juzgue cuanto antes, pero que se juzgue con justeza y con justicia, porque 200.000 euros de aval para alguien que se las ha llevado, que tiene 20 millones de euros contrastados y se le supone mucho más, pues no es justicia suficiente. Sergio. Sí, en este caso permite que diga, pero no creo que el PP sea la víctima de este caso de corrupción, ¿no? Yo creo que las víctimas, por supuesto, son todas las ciudadanas de este país, ¿no? Y más que un caso en concreto, como parece que es el Partido Popular que lleva lo que es un caso concreto, esto parece no es tanto así, sino es como una forma de gobierno en el que para pegar el pelotazo en este país has tenido que estar cerca de los cargos de poder y cerca de los partidos de poder. Tan cerca has tenido que estar, incluso has tenido que estar en los papeles de la contabilidad CNV del partido. Por tanto, que no
que es un caso aislado de una manzana podrida, sino tiene que ver con una forma de gobierno y una manera donde unas minorías han estado gobernando para el interés de unos pocos en contra de la mayoría de la población. Y por supuesto que este caso se resuelva cuanto antes y poner facilidades a la justicia, a los inspectores de Hacienda para que saquen este caso y otros casos adelante como los hay. Pedro. Muy brevemente, porque vosotros la verdad es que tenéis mérito, no habéis todavía gobernado y ya tenéis muchos casos parecidos, porque ya tenéis 400 y pico mil euros que nadie ha demostrado de dónde han salido. Pero no, mira, me he prometido, lo hago, no te quepa ninguna duda, me he prometido a mí mismo no utilizar el tú más, por lo tanto que la gente juzgue. Pero has dicho dos cosas que son incorrectas, Florencia. La primera, financiación irregular. La segunda, en relación con el propio señor Bárcenas. Y le voy a explicar a qué me refiero. La primera, dices que es el proceso más grande que hay en la Audiencia Nacional y que hay en nosotros la justicia española. Te prometo que me he prometido a mí mismo no utilizar el tú más, pero claro, te olvidas del caso más grande de la historia de la democracia española, que es el caso de los seres. No sé si consciente o inconscientemente, pero ese sí que es el caso más grande y por desgracia ahí está. Repito, que cada uno tome sus propias conclusiones. Pero claro, me sorprende que hables de financiación irregular de un partido cuando no hay un solo papel del instructor del caso del señor Ruz que hable de financiación ilegal o irregular del Partido Popular. No lo dice en ninguno de los folios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No hay nadie que haya acusado al Partido Popular de financiación irregular y la prueba más objetiva es que ni los presidentes ni los secretarios generales del Partido Popular, ninguno de ellos están imputados en este proceso. Como recordaréis, se imputó al señor Aceves y se desimputó a la semana siguiente. Por lo tanto, no hay ninguna causa contra el Partido Popular. Por eso decía Sergio, evidentemente los más afectados son los ciudadanos españoles. Pero por eso decía, los más perjudicados en cuanto a nuestra imagen somos los miembros del Partido Popular, porque nadie ha acusado al Partido Popular de nada. Y hombre, que me digas que el señor Rajoy tenía una relación con el señor Bárcenas, cuando tenéis lo que tenéis en el Partido Socialista Obrero Español en Aragón, con el señor Escó, que está casado con quien está casado, que es la señora Almunia, que es la heredera y la sucesora de Marcelino Iglesias, y que el señor Escó era y es amigo personal y la mano derecha del señor Iglesias y está imputado por distintas causas en plaza que antes no he querido nombrar, por cierto, por no ensuciar el nombre del Real Zaragoza, me parece cuando menos curioso. Pero no digas que hay una causa de financiación irregular contra el Partido Popular, porque en España solo hay un partido que haya sido condenado por financiación irregular y ese es el tuyo, Florencio. No hay otro partido que haya sido juzgado y acusado de financiación irregular. Eso no es cierto. Por lo tanto, yo te agradecería que lo rectificaras.
personales del presidente del gobierno con el tesorero durante años del Partido Popular, teniendo lo que tenéis aquí, a mí personalmente me choca. Pero te prometo que yo voy a intentar evitar lo del Itu más, porque bastante tenéis con lo que tenéis. Florencio y después Sergio. Bueno, yo no solo rectifico, sino que ratifico. Es curioso cómo los miembros del Partido Popular que creen que tienen una jerarquía sobre todas las partes porque mandan siempre los debates. Es decir, Bárcenas será el tema del debate de hoy. Si el señor Navarro quiere a partir de ahí expulsar los balones a otro lugar, pues bueno, que lo haga. Pero el tema por el que estamos aquí era Bárcenas. Bueno, ya ha acabado la instrucción. Y el fiscal imputa hasta 5 delitos: blanqueo de capitales, cohecho, al señor Bárcenas, que fue tesorero del Partido Popular y que tenía una relación íntima, lógicamente, y personal con el señor Rajoy. Es el caso más voluminoso de la historia de la Audiencia Nacional, es lo que he dicho expresamente. Y en consecuencia ya ha supuesto un cese de una ministra por lucro, y en definitiva tendría que ser un jurado popular quien evaluara esa financiación irregular que sí que ha sido determinada en el proceso de la instrucción. Y ha habido fondos de toda índole que han ido a pagar sobre sueldos a los políticos del Partido Popular y que tienen origen en dinero que no es transparente y que no es limpio. Y en consecuencia, que se juzgue, y el caso Bárcenas es un caso que ha traído muchas sospechas y muchas dudas. Y sospecha y duda trae ahora una simple fianza que puede hacerse por aval de 200.000, cuando ya los otros responsables de la trama Gürtel también están excarcelados desde hace tiempo. Sergio. Bueno, Pedro, disculpa pero cuando hay un partido político donde los 3 tesoreros del partido han estado imputados, desde el caso Naseiro en este país, podamos pensar que hay algún tipo de contabilidad un poco extraña que no se ajusta a la legalidad. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía Anticorrupción, que es donde lo dice la Fiscalía Anticorrupción, que ha habido una contabilidad paralela donde ha habido unos beneficiarios con esta contabilidad. Por cierto, un fiscal que tuvo que dimitir por presiones. Y en ese sentido me parece muy gracioso cuando los dos partidos que han estado sustentando el gobierno a nivel nacional se están tirando pullas a ver quién ha robado más, a ver si tú eres más ladrón que yo, a ver si yo he sido más limpio que tú,
mientras ahí detrás hay una ciudadanía harta de esta situación, harta de la situación, de incluso un nivel de impunidad donde se ve que hay dos justicias, una justicia para Bárcenas y los amigos de Bárcenas, donde con calderilla para ellos pueden salir de la cárcel, y donde una justicia donde robas 3 gallinas puedes estar 1 año en la cárcel. Oye, Pablo Iglesias y Eva Almunia, a los dos os digo lo mismo. La señora Mato ha dimitido de ministra por lucro, por delitos imputados a su marido. Eva Almunia, Carlos Esco, Pablo Iglesias, Tania Sánchez. Ahí lo dejo. La señora Mato ha dimitido como ministra porque se ha demostrado que su marido se lucró ilegalmente. Y ella, literalmente, parece ser que no se enteró. Sí. Te lo digo porque Pablo Iglesias está en la misma situación, exactamente la misma. Tania Sánchez, Pablo Iglesias, clavadito. Y de Eva Almunia no digo nada. Tú has dicho, la señora Mato dimitió. Va a dimitir Eva Almunia porque su marido está hasta las cejas imputado por delitos de corrupción en plaza. Yo no sé quién. O no se entera, o no sabes quién es Eva Almunia. No. No sabes quién es. Se sienta a tu lado. Sí quería Todos los días. decir una cuestión que el tema es Bárcenas, señor. Que sí. Florencio, y cambiaremos de tema. No, sí quería decir una Lanza los cuestión. balones fuera que quieras, pero el balón es vuestro y jugáis con él todos los días. Sí que ustedes están ahora en la Comisión Plaza. Que sí. Arriesguense y hagan afirmaciones de las que pueden ser responsables después. Pero el tema era Bárcenas. Bueno, y hay que decirle a los ciudadanos de Podemos que bueno, que tienen que empezar ya a dar explicaciones. No basta con que nos digan que tenemos que leer más. Ellos, que tienen la información desde dentro, que nos digan y que justifiquen frente al pueblo cómo viene esa financiación, desde luego, de países realmente que no son ejemplo de democracia, es decir, cómo viene de países como Venezuela o como otros países. La financiación para la publicidad y la comercialización de la marca de su partido. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema. Ese será otro debate, seguramente podemos abordarlo en otras mesas de redacción. Vamos a ceñirnos al guión y abordamos ahora el tercero de nuestros temas, eran las previsiones económicas del FMI. Son buenas para España, sube en esas previsiones, da una cifra de crecimiento económico del 2%, también son buenas solamente para dos países, para España y para Estados Unidos, porque para la zona euro baja esas previsiones económicas. ¿Son buenas noticias entonces o tenemos que tomarlas con cautela por eso de la zona euro? Sergio. Pues son previsiones que dice el mismo FMI, que negaba que había una especulación financiera, que aquí caía sobre una especulación del ladrillo. El mismo FMI, que decía que los españoles y las trabajadoras españolas tenían que bajarse los sueldos porque cobrábamos demasiado. Por cierto, Christine Lagarde, nada más entrar en el cargo, se subió el sueldo, ¿vale?
entidad que decía que es que los españoles y las españolas viviéramos demasiado un problema para sostener las pensiones. Ese es el mismo FMI que está dando ahora lecciones de lo que va a ser y lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, lo que hay que decir a la FMI que se preocupe un poquito más por esas amnistías fiscales que realiza el gobierno, por esos casos de corrupción que ocurren en España, y que se preocupe un poquito más por crear empleo y porque haya una transparencia en la gestión de las instituciones, en vez de obligarnos a los españoles a apretarnos el cinturón y a abocarnos a la precariedad. Pedro. Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo que hace son previsiones, por lo tanto se puede preocupar de los resultados del Real Zaragoza o del Real Betis Balompié, pero su cometido es hacer previsiones. Por lo tanto, están cumpliendo con su obligación. Yo prefiero ver el nombre de España en situaciones económicas o en previsiones económicas junto al de Estados Unidos, sobre todo con el momento de crecimiento económico de Estados Unidos, antes que ver el nombre de España junto al de Venezuela, al de Cuba o al de cualquier otro país. Por lo tanto, preguntar si es una buena noticia y no responder que por supuesto es una excelente noticia es hacerse trampas al solitario. Cualquiera que no reconozca que esto es una excelente noticia es que tiene un ojo tapado o es que tiene evidentemente el punto de vista sesgado. Por supuesto que queda mucho por hacer, por supuesto que estamos yendo en la buena dirección, pero queda mucho por hacer. Pero yo a cualquier persona le pediría que eche la vista atrás, que tire de hemeroteca y que mire lo que se decía desde los medios de comunicación en 2011 o en 2012, cuando nadie dudaba que España podía ser rescatada, cuando nadie dudaba que la situación era irremediable, cuando nadie dudaba que nos íbamos a la misma situación que Grecia o a la misma situación que Irlanda. Y ahora el Fondo Monetario Internacional, no nos olvidemos, 3 años después, no 30, 3 años después, está diciendo que somos probablemente la economía que más va a crecer del mundo junto a la de Estados Unidos. Y eso evidentemente, pero es que no hay que ser de ningún partido para reconocerlo, no pasa absolutamente nada, porque además voy a decir una cosa, Sergio, esto no es mérito del gobierno. Por supuesto que el gobierno ha hecho reformas, por supuesto que el gobierno ha puesto los instrumentos necesarios, pero eso es mérito de los españoles, que se han esforzado día a día, que se han administrado día a día, se han esforzado todos, independientemente de los colores, sean verdes, naranjas o morados, todos se han esforzado. Se han esforzado todos, otros se han esforzado tanto que tienen más de 400.000 euros en la cuenta corriente y no son capaces de justificarlo. Yo pensaba que Monedero era el apellido del señor Monedero, ahora me doy cuenta que no es un Monedero, que no es el apellido, que es un mote. Pensaba que era el apellido. Pero bueno, más allá de eso, es una excelente noticia, por supuesto. Lo que hay que hacer es que llegue hasta el último rincón de la nación. Lo que hay que hacer es que todos los españoles, como ya estamos viendo en los últimos meses, puedan empezar a sentir un poquito más de tranquilidad en su situación económica. Evidentemente es que siga creciendo el
sigamos en la buena dirección, que es en la dirección en la que estamos. Yo creo que no reconocer esto es hacerse trampas al solitario y yo desde luego no estoy por eso. Bueno, lo que sean indicadores que den credibilidad a España económicamente y le den acreditaciones, en principio son buenos. Lo que pasa es que hay que hablar cabalmente. Es decir, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que respecto de las expectativas del gobierno crecen unos percentiles, unas décimas a positivo, del mismo modo que en Estados Unidos. Claro, la situación de Estados Unidos es que, por ejemplo, el PIB en Estados Unidos este año crecerá al 3,6 y en España un 2. Es decir, que realmente estamos por debajo. Y a su vez estamos también por debajo del promedio de la Unión Europea, que está en el 2,4. Es decir, es un elemento positivo, pero junto a las estadísticas de Lagarde y el Fondo Monetario Internacional se han publicado simultáneamente las de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo llama la atención sobre las limitaciones de los salarios de los trabajadores españoles. Y que esto no es una forma de competitividad. Es decir, hay unos lastres de la reforma laboral y para ser competitivos y excelentes hay que crear empleo y dotar de calidad al empleo junto con ese empuje de los macroindicadores económicos. Bueno, con estos últimos análisis terminamos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos